Amigos invisibles, este año se ha cumplido el primer centenario de la muerte de Carlos Marx. Es una figura verdaderamente singular. Esa conmemoración ha tenido un matiz y un carácter diferente según los sitios y según las circunstancias. Dentro de los países que se proclaman oficialmente marxistas, encabezados por la Unión Soviética, esta conmemoración ha sido un poco formal, externa, pudiéramos decir, sin ningún espíritu de análisis o de reevaluación de lo que el pensamiento de este hombre significa. En el resto del mundo, el mundo occidental y el tercer mundo, ha habido actitudes diferentes y desde luego podríamos decir que en los grandes centros de pensamiento del mundo occidental desde hace muchos años se está en un proceso de discusión a fondo de qué es lo que queda válido del marxismo, de qué es lo que es insostenible dentro del marxismo, de hasta qué punto el pensamiento genial de este hombre correspondió a una situación de una sociedad que ya desapareció hace más de siglo y medio y que las circunstancias del mundo son enteramente distintas, y que no solamente son enteramente distintas, sino que la evolución histórica ha demostrado que muchas de las cosas que Marx decía y pensaba no se han cumplido, han estado en contradicción con la realidad misma de los hechos, y por lo tanto no es posible seguir aceptando de un modo ciego lo que él dijo como una verdad irrefutable. Esta es una cuestión de actitud importante. Dentro de lo que podemos llamar el bloque soviético, el mundo oficialmente marxista, donde se ha proclamado una especie de doctrina aprobada, cerrada, aceptada de un modo definitivo e inmutable, que es el marxismo-leninismo, no se admite discusión, sino a lo sumo de cosas muy de detalle o de cosas muy abstractas dentro de este pensamiento. En el resto del mundo no, en el resto del mundo ha habido una discusión abierta que ha ido pasando por grados diferentes y que pasó de un momento en que tuvo el pensamiento marxista una influencia inmensa en las universidades occidentales, hasta hoy que se está en un proceso crítico cuyas consecuencias no podemos alcanzar. De modo que hoy en día la suerte de eso que llamamos el marxismo es muy diferente y es muy difícil de apreciar en su conjunto, porque ¿qué tienen en común en su conjunto? La doctrina que oficialmente proclama la Unión Soviética como la base de su sistema político y de su acción y de toda su estructura ideológica, y lo que por ejemplo proclama el eurocomunismo, que difiere en puntos esenciales, o lo que proclaman los partidos socialistas occidentales que se dicen más o menos marxistas, o lo que proclaman los países del tercer mundo, o lo que entiende por marxismo la China. Todo esto viene, claro, del hecho fundamental de quién era Carlos Marx. Carlos Marx era un hombre de genio, uno de los hombres de mayor genio analítico y crítico que ha conocido la humanidad. Era un producto de la Universidad Alemana. Nació en 1818 en Alemania, en la Renania, y se formó en la Universidad Alemana. Tuvo una formación filosófica fundamentalmente influida por el pensamiento en esa época verdaderamente dominante de Hegel. Él figuró entre los jóvenes hegelianos, pero no se quedó allí. Marx era un hombre inquieto y era un hombre también con una vocación de acción muy grande. No era simplemente un hombre de reflexión y de gabinete. Esto lo llevó a mezclarse a la acción, y esa acción lo llevó rápidamente a los grupos radicales de izquierda, a los grupos revolucionarios que en esa época, y particularmente cuando se acercaba el fin de la primera mitad del siglo XIX, fueron muy activos en Europa y tuvieron su culminación y su estallido en la Revolución de 1848, él entró en contacto con estos grupos, y como era un inmenso productor de ideas y con una inmensa capacidad de análisis, él se puso a estudiar lo que él consideraba la explicación, la causa y los mecanismos centrales del sistema económico-social que imperaba en el mundo de su tiempo, en la Europa de su tiempo. Y a eso lo va a llamar él. No nos olvidemos que estamos usando continuamente palabras que él inventó, que él ha tenido ese inmenso poder de crear un vocabulario en el cual entramos todos, querámoslo o no, porque lo estamos utilizando en todo momento. Él creó, por ejemplo, la palabra capital y capitalismo. Es una invención de Marx, una explicación que él crea. Él crea la palabra burguesía. Lo que llamaban burgueses y burguesía en la Europa hasta el siglo pasado no tenía nada que ver con lo que Marx llama por ese nombre. Y él inventa igualmente otra palabra que va a tener una gran fortuna, que es la palabra proletariado. Sin embargo, todos estamos jugando con esas nociones que habría que someter a un examen de lupa para ver hasta dónde son válidas en su verdad científica y final.
Y él tiene como escenario de observación una época histórica muy determinada, que es la Inglaterra en que empieza a desarrollarse la gran industria en el siglo XIX. Este desarrollo de la gran industria inglesa en el siglo XIX tiene características muy peculiares. En primer lugar, va a establecer desigualdades sociales gigantescas. Inglaterra había sido un país rural, un país de campesinos, y de pronto esas masas van a fluir a las ciudades, se van a acumular en condiciones de miseria extrema, van a trabajar en condiciones inaceptables de dureza, jornadas de 10 horas y de 12 horas diarias, en que trabajaban mujeres y niños, en condiciones de miseria extrema, con salarios sumamente bajos, y muriendo la mayoría de ellos víctimas de la tuberculosis y de enfermedades de todas clases. De modo que el cuadro era sencillamente repugnante y doloroso. Y ante ese cuadro, en el que reaccionaron muchísimos de los llamados socialistas de la época, Marx no solamente reacciona en esa forma, digamos, emocional de repudio de aquello, sino que se pone a estudiar por qué se produce aquello, qué es el mecanismo que produce aquello, y se pone entonces a estudiar la economía política a fondo. Él se convierte en un gran economista, y se convierte también en un sociólogo, y se convierte también en un historiador. Todo esto lo maneja Marx, y lo mezcla, y del manejo y mezcla de estas disciplinas diferentes sale lo central de su pensamiento, que es el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es muy difícil definirlo en 4 palabras. Es una mezcla de 2 cosas. Es una mezcla de doctrina científica y filosófica que parte de la observación del hecho del funcionamiento de la economía en su tiempo y de sus efectos sociales, y de una especie de profecía. Marx nunca deja de ser un profeta. Él está pensando que la historia tiene un rumbo y tiene un destino. Además, no solamente él es finalista, él piensa que la historia tiene un rumbo y un destino determinado, en lo cual coincide con la visión de muchos pensadores religiosos, sino que simultáneamente él tiene una tendencia que se dio mucho en los hombres de ciencia del siglo XIX al reduccionismo, es decir, a explicarlo todo por una causa, a reducir todo a un origen muy simple, que es el que explica todo lo demás. Claro, estas simplificaciones reduccionistas y finalistas, a la larga chocan con la realidad, porque la realidad humana no es abarcable, porque los hombres no tenemos manera de abarcar todo el fenómeno humano histórico y toda la complejidad del fenómeno social. Podemos tener aproximaciones a él, pero no hemos llegado, y posiblemente no podremos llegar nunca por limitaciones de nuestra capacidad de comprender, a abarcar todo ese fenómeno y a poderlo explicar como se explica el mecanismo de un reloj. Y esa es la tendencia que tuvieron sobre todo en el siglo XIX los hombres de ciencia. De luego él se inspira en cosas que vienen de otras fuentes. Por ejemplo, sobre él tiene una gran influencia Darwin. Él leyó a Darwin y le impresionó mucho la idea de la lucha por la existencia, que señala Darwin, que le iluminó a él otra idea que él aporta, que es la idea de que el mecanismo central de la historia es la lucha de clases. Él comienza por decir que la humanidad está dividida en clases y lo ha estado siempre, y que es la lucha entre esas clases la que ha determinado el curso de la historia. Y que la lucha entre esas clases está determinada por las técnicas de producción, por los mecanismos de producción, y que es por lo tanto la producción y la manera como se produce la riqueza y se distribuye la que determina la estructura social. Claro, hay mucho de verdad en esto, pero está muy lejos de ser toda la verdad. No es solamente la economía la que determina lo que los hombres hacemos y pensamos, la determinan muchísimas otras cosas que escapan a este análisis. Y él de ese examen saca entonces una proyección un poco profética y futurista. ¿Qué dice él? Dice, ese capitalismo que estamos viendo reposa en varios hechos. El primer hecho que él señala es lo que es la noción de la plusvalía. Es una noción filosófica abstracta, muy difícil, que consiste en decir que el valor viene del trabajo. Si el valor viene del trabajo y de ninguna otra causa, mientras más trabajo está incorporado en una cosa, más vale esa cosa. Esto no tiene duda. Sin embargo, no es así. No es así, porque no es la cantidad de trabajo la que determina el valor de las cosas. Claro, él se escapa y dice, no es la cantidad de trabajo que está en una cosa, es el promedio de trabajo que está en las cosas que se intercambian. Ya claro, esta es una noción más vaga y más difícil de precisar. Pero aún así, esto lo lleva a una conclusión. El capital productivo es el capital que se invierte en pagar salarios, porque desde luego el trabajo es el que produce riqueza. El capital que se invierte en otras cosas, el capital constante, ese no produce beneficio, porque el trabajo produce un beneficio mayor de lo que cuesta el trabajo, y esta es la plusvalía, y el capitalista es el que se adueña de esa plusvalía y por eso hace un beneficio y se enriquece. Ese es el nódulo del pensamiento marxista. Esto está desmentido por la historia por una razón muy simple, porque no solamente, si esto fuera verdad,
mientras mayor número de trabajadores hubiera en una empresa, mayores serían los beneficios. Mientras más grande fuera el capital variable, mayores serían los beneficios. Y toda la tendencia de la evolución económica del capitalismo hasta nuestros días ha sido a disminuir el trabajo. Cada día hay menos trabajadores para producir bienes. Cada día un hombre produce mayor cantidad de bienes a través del empleo de máquinas y de mecanismos en los cuales el hombre no interviene directamente. De modo que la mecanización de la producción en el mundo desmiente la teoría marxista en gran parte y la contradice. Pero en fin, no vamos a insistir en esto. Ahora, al él decir esto, él saca dos conclusiones. Este mecanismo por el cual el trabajador, el proletariado, como él dice, vende su fuerza de trabajo y la vende cada vez por un precio inferior porque necesita para comer, para reponer esa fuerza, hace que cada día haya más miserables, que los trabajadores cada día sean más pobres y que el capitalista cada día sea más rico y sean cada día menos. De modo que esto fatalmente va a llevar a un momento en que la inmensa mayoría de la humanidad sea una inmensa mayoría miserable, sin recursos de ninguna especie, y toda la riqueza esté concentrada en manos de un pequeño grupo de grandes capitalistas. Esto no es verdad, esto no ha ocurrido. La historia de estos 100 años corridos de la muerte de Marx revela lo contrario. El ascenso del nivel de las masas trabajadoras en el mundo entero ha sido impresionante. Hoy en día los niveles que alcanzan los obreros calificados en los grandes centros de producción del mundo no se podían ni soñar en tiempo de Marx. De modo que no ha habido un proceso de depauperización de las masas trabajadoras, sino todo lo contrario, un proceso de ascenso. El sindicalismo, los movimientos sindicales de los trabajadores han permitido que estos cada día estén en mejores condiciones, reciban mejores salarios, reciban mejores condiciones de trabajo, reduzcan las jornadas de trabajo. Todo esto va contra lo que Marx pensaba, que era que al contrario todos los días serían más esclavos, más miserables, más pobres, hasta el extremo final en que quedaría toda la riqueza en manos de 4 y la inmensa mayoría de la masa desposeída, que entonces prácticamente vendría lo que él llamaba la autodestrucción del capitalismo, la confiscación automática. De modo que el capitalismo se iba a destruir él mismo porque empobrecía cada vez más a las masas trabajadoras y concentraba la riqueza cada vez más en menos manos. Esto no se ha cumplido, desde luego, es todo lo contrario de lo que ha ocurrido. Pero esto no afecta a una doctrina de este tipo, o la afecta sumamente poco. Entonces, claro, Marx preveía que vendría esa gran revolución, ese gran cambio, cuando llegara al extremo intolerable esa situación en los grandes centros industriales, porque era allí donde se iba a producir la revolución, y que en ese momento entonces terminaba lo que él llamaba la prehistoria y comenzaba el comunismo. Comenzaba la época en que todos los hombres iban a ser felices, en que todos los hombres iban a ser iguales, en que todos los hombres iban a sentirse en la plenitud de sus derechos, en la que no iba a haber conflicto, ni pugna, ni lucha, y en la que por lo tanto no habría ni gobierno, ni Estado, ni policía, porque todos los hombres seríamos tan felices y tan perfectos que viviríamos en la paz y en la igualdad de todos. Esto evidentemente ya entra en la promesa de tipo religioso. Este es un paraíso sobre la tierra que promete Marx, y aquí entra su aspecto profético. Pero ninguna de estas cosas se ha cumplido, desde luego, ni es así. El Estado más poderoso que se proclama marxista, leninista en el mundo, que es el Estado soviético, va a cumplir ya dentro de poco 70 años. Y sin embargo, no ha disminuido el poder del Estado, no ha desaparecido el Estado, al contrario, el Estado cada vez es más poderoso, más grande, más interventor, de modo que no ha ocurrido esa previsión y no es visible que vaya a ocurrir. El modelo que se desarrolló en Rusia y que se dice que es marxista, leninista, lo repudian hoy en día incluso los partidos comunistas o muchos de los partidos comunistas de Europa, lo que llaman el eurocomunismo, que critican muchas de estas cosas y con ellas están en profundo desacuerdo. Pero esto revela, por lo tanto, que en gran parte eso que se llama el marxismo, más que una filosofía, más que una explicación económica de la historia, más que una obra científica y por lo tanto rectificable y llena de errores, como toda teoría científica, se ha convertido para muchos en una doctrina, en un dogma, en una religión. Un hombre de profundo pensamiento como Albert Camus decía que se había convertido en una religión horizontal, es decir, una religión sin trascendencia, sin más allá, sin Dios, pero en una religión en la cual el sentimiento que se tenía era de recibir una verdad revelada que no era objetable y a la que había que aceptar en bloque y obedecer en bloque, porque allí estaba todo lo que había que saber. Esta situación es la que el mundo hoy en día confronta en una forma muy curiosa. Según Marx y según la buena doctrina marxista, la revolución
por la acentuación de esta desproporción entre las masas cada día más pobres y más miserables y la riqueza capitalista en menos manos y más escandalosamente desigual, provocaría en los grandes centros donde había la gran industria la expropiación automática y la revolución automática. No ha ocurrido así. La revolución marxista no ha ocurrido en ningún gran país industrial. Ha ocurrido muy curiosamente en países que según Marx no debían hacer la revolución. Ocurrió en Rusia, que estaba muy lejos de ser un gran país industrial, era un país más bien agrícola y muy atrasado en muchas cosas. Y luego ha ocurrido por invasiones militares, desde luego, por la imposición a través de una ocupación militar de un régimen político en muchos países de Europa. No porque se haya producido espontáneamente, porque si la revolución en buena teoría marxista hubiera ido a producirse, ha ido a producirse en Inglaterra, ha ido a producirse en Francia, ha ido a producirse en la Europa industrial y ha ido a producirse en los Estados Unidos. Y no es allí donde se ha producido. Se ha producido en la Unión Soviética, se ha producido en la China, que era un país de campesinos, se ha producido en países de África donde se proclaman regímenes marxistas. ¿Hasta dónde son marxistas? ¿Qué tienen que ver con el marxismo? Sería cuestión de nunca acabar, salir a averiguarlo. Pero ellos proclaman esto y eso tiene un valor mágico. Eso tiene un valor mágico que excusa muchas cosas y excusa entre otras el sistema de una dictadura. Porque el marxismo-leninismo estableció una figura nueva, o la acentuó, que es la figura de la dictadura del proletariado. El proletariado, al tomar el poder por este mecanismo de autodestrucción del capitalismo, va a establecer una dictadura momentáneamente. Y de esa dictadura entonces va a salir la nueva sociedad, esa nueva sociedad comunista, feliz, igualitaria. Ahora, ese mecanismo por el cual esa nueva sociedad va a surgir no se ha producido. Y en los países en que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que un grupo político asume la dictadura en nombre de un proletariado inexistente. El proletariado no ejerce la dictadura en ninguna parte, la ejercen en nombre suyo grupos políticos que se dicen representar al proletariado, representar la vanguardia del proletariado, pero no el proletariado. De modo pues que no solamente se invoca esto para establecer dictaduras, para un régimen marxista en un medio no industrial en el cual según Marx no debía ni podía producirse la revolución, sino que se aseguran regímenes personales a perpetuidad y por vida entera. Hoy en día uno podría ver el panorama que en el mundo presenta el marxismo. Está en primer lugar la Unión Soviética y los países del bloque soviético en Europa, en los cuales hay un marxismo oficializado que no se discute. Ha dejado de ser una doctrina filosófica, política y económica para convertirse en un dogma religioso. No es posible discutir de ninguna manera lo que está dicho allí o aceptado allí o declarado allí como verdad marxista. No hay discusión en las universidades, no hay la posibilidad de objeción de ninguna especie. Eso se extiende a toda esa zona. Pero hay luego las versiones diferentes que han surgido del marxismo, por ejemplo la China. Mao Zedong hizo una revolución de campesinos, lo cual no tiene nada de marxista, y proclamó el marxismo. Pero su marxismo desde el primer momento trató de diferenciarse del de la Unión Soviética. De modo pues que eran dos partidos aparentemente marxistas, dos sistemas aparentemente marxistas, que entraban en pugna abierta, en pugna que llegó en algunos momentos casi al borde de la guerra, y que no ha logrado por lo demás nunca terminar. Tienen muchos años en esa especie de rivalidad y de mutua desconfianza en la que los unos denuncian a los otros como falsos marxistas o como no marxistas. Pero no solamente hay esto, hay otros regímenes, por ejemplo el de Cuba, que igualmente se proclama marxista y que tiene unas características de caudillismo latinoamericano evidentes y de aspectos completamente localistas. Y hay los regímenes llamados marxistas que se han proclamado en el tercer mundo, particularmente en África, en los cuales sería muy difícil, fuera de ciertas proclamaciones de palabras y de una dictadura férrea que se ejerce en nombre de un proletariado que no existe, ningún aspecto que pudiera asimilarse a lo que Marx entendía por una sociedad en la cual se iba a producir la revolución. Esto revela un caso único. No ha habido nunca un pensador en el mundo que haya logrado esta clase de influencia. Ha habido pensadores muy influyentes, desde luego. Pensemos lo que fue en toda la Edad Media y hasta el Renacimiento el predominio que tuvo el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles dominaba, lo que decía Aristóteles era la verdad. La Iglesia llegó a convertir la doctrina aristotélica en la doctrina de la Iglesia. Pero no hay que olvidar que la Iglesia era una religión, y una religión por naturaleza dogmática, y que ella lo que hizo fue incorporar el pensamiento, las ideas de Aristóteles a la explicación del dogma. Es el gran esfuerzo que hizo Tomás de Aquino. Más tarde, en el siglo XVIII, surgieron pensadores que tuvieron una influencia inmensa en la política del mundo. Hay que pensar en el eco, en la repercusión que tuvieron hombres como Rousseau, por ejemplo, como el inglés Locke, como Montesquieu,
sin duda alguna, las cosas que escribieron y dijeron Montesquieu, Rousseau o Locke influyeron en las ideas políticas de los hombres que hicieron las grandes transformaciones políticas de fines del siglo XVIII y principios del XIX, la Revolución Francesa y todas las transformaciones posteriores. Pero no hubo ningún país que se proclamara fiel a la doctrina de Montesquieu, que tomara la doctrina de Montesquieu y la proclamara como principio y dogma, y que pretendiera que toda su acción política estaba definida allí y no se apartaba un ápice de allí. Eso no ha pasado nunca. Eso pasó con el marxismo. Y pasó con el marxismo en la Unión Soviética y a través de ella en los demás países que se han proclamado marxistas. Claro que hoy podríamos hacer un verdadero catálogo de marxismos. ¿Qué entienden por marxismo en las dictaduras de África? ¿Qué entienden por marxismo en China? ¿Qué entienden por marxismo en la Unión Soviética? ¿Qué entienden por marxismo en Polonia? ¿Y a dónde llegaría el catálogo si entráramos a discutir qué entienden por marxismo en la Europa occidental? Incluso los partidos comunistas de eso que se llama el eurocomunismo, que tienen divergencias muy grandes. Y si sacáramos a luz la gran controversia que se desata hoy en día en las universidades occidentales en torno a qué queda del marxismo, qué es válido del marxismo, hasta dónde es aceptable como explicación del marxismo, entraríamos verdaderamente en un mundo de confusión. De modo que hoy en día eso que llamamos el marxismo o el marxismo-leninismo con su segundo apellido es la doctrina oficial aceptada, inmutable, de un inmenso grupo de poder político caracterizado por la Unión Soviética y los países que le siguen. Y en ese sentido es una especie de religión horizontal, como decía Camus. ¿Hasta dónde es posible que los hombres renuncien a pensar y analizar? ¿Hasta dónde es posible que vayan a pensar que lo que un hombre dijo hace 150 años frente a un fenómeno social como la primera sociedad industrial inglesa era la verdad eterna, que sobre eso no hay discusión que quepa y que lo que él dijo y afirmó a la observación de esos hechos tiene validez para todos los hombres en todas partes por todo el tiempo? Evidentemente esto es anticientífico. La ciencia no es sino un camino de aproximaciones, de intuiciones, que luego hay que rectificar o que hay que cambiar. Si nosotros tomamos lo que dijo Darwin, que fue genial, tenemos que admitir que hoy en día lo que queda del darwinismo es parte de lo que Darwin dijo, ha sido rectificado y cambiado por muchísimas cosas, y hoy en día hay todo un neoevolucionismo. Asimismo tendríamos que pensar que hoy en día debe haber muchos neomarxismos, muchos marxismos revisionistas, pero esto no lo entiende el hombre común y corriente, porque para saber qué pensaba Marx se necesita una cultura extraordinaria. Se necesita tener una cultura filosófica muy grande, haber leído mucho de filosofía. Se necesita tener una cultura económica muy grande para discutir los aspectos económicos de la doctrina de Marx. Se necesita tener una formación sociológica muy importante para discutir su aspecto sociológico. Se necesita tener una cultura histórica, y eso no es lo que tienen los que se llaman marxistas. Los que se llaman marxistas tienen una cartilla en la cual se han reducido elementalmente algunas de las cosas que dijo Marx y que se repiten, como durante mucho tiempo los chinos repitieron el librito rojo de Mao. Es decir, un catecismo de acción, un catecismo de dogmas, un catecismo de principios inalterables, inmutables, aceptados una vez por todas, que están muy lejos de ser ni una verdad científica, ni tampoco es posible que una cosa tan cambiante, tan variable, tan voluble como la evolución humana y como la conducta humana haya quedado definida de una vez para siempre en el pensamiento que un hombre tuvo hace 150 años, por muy genial que sea ese hombre. Y sin duda alguna que fue un hombre genial. Uno de los más grandes pensadores que ha visto la humanidad y que ha conocido la humanidad es Carlos Marx, y desde luego merece el respeto y la admiración de todos los hombres. Muchas gracias y hasta la próxima.